Ok. Hermanos, todo el semestre pasado pasé como 15 semanas en el libro de Lucas y Hechos, ¿verdad? Y mi último proyecto fue del libro de Hechos, entonces pasé como mucho tiempo con estos libros. Ok, entonces es mi intención predicar y enseñar sobre esto, ¿verdad? Y esto es como mi examen, ¿verdad? Usted puede ver si aprendí bien o no aprendí bien. ¿Ok? ¿Me ayudan, Josías, a bajar un poquito el volumen, por favor? Entonces, estamos sobre la teología del libro de Hechos. Y estoy aquí abajo porque voy a usar muchos mapitas, ¿verdad? Y quiero tratar de llamar su atención. Entonces, lo que vamos a hacer, hermanos, la mecánica que vamos a hacer es, vamos a ir hojeando nada más, ¿verdad? Los capítulos y títulos del libro de Hechos, para ver cómo se está desarrollando la historia aquí de la iglesia y qué es el tema importante del libro de Hechos, ¿ok? Entonces, mire, yo soy un maestro muy realista. Si yo veo que se está durmiendo, que está distraído, que ya lo enfadé, paro ahí, oramos y no hay problema, ¿ok? Entonces, yo quiero que sea una bendición para usted, no quiero que sea un tormento, ¿ok? Sí, ¿verdad? Ya me convertí, antes sí era así, pero ya no soy maestro así, ¿ok? Bien, déjame comenzar con la introducción y después vamos a orar. Vamos a hacer una pausa para orar, ¿ok? La teología del libro de Hechos, hermanos. ¿Quién es el escritor de Lucas Hechos? Hermanos, si contamos el número de palabras que existen en el libro de Mateo, el libro de Marcos, en las cartas, en las 13 cartas de Pablo, las cartas generales, Lucas y Hechos, hermanos, son los dos libros que tienen más palabras griegas en el Nuevo Testamento. Entonces, en pocas palabras, Lucas, ¿verdad?, es el único escritor de la Biblia que no es judío, el único escritor de la Biblia que no es judío, y él escribió más palabras en el Nuevo Testamento que cualquiera otro, incluso Pablo, ¿ok? Él es el único escritor de la Biblia que no es judío. El escritor del Evangelio de Lucas y Hechos, de nuevo, ¿verdad? Hermanos, es llamado el médico amado. Sabemos, ¿verdad?, que él era un médico, sabemos que él era una persona educada y entrenada, y Pablo le conoce. Y sabemos, hermanos, que acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. En el libro de Hechos, ¿verdad?, especialmente estos capítulos, Lucas deja de narrar en tercera persona y empieza a narrar en primera persona. Dice, nosotros partimos, salimos, nos movimos, como él incluyéndose en la escena, ¿verdad? Ahora, Lucas, ¿verdad?, este escritor que escribió el Evangelio y el libro de Hechos, él escribió, hermanos, a un receptor, ¿ok? ¿Quién es el receptor? Teófilo. Si usted ve, ¿verdad?, oh excelentísimo Teófilo. Ahora, Teófilo pudiera ser un nuevo creyente, pero algunos piensan que era un nuevo creyente. Pudiera ser un título para cualquier persona que ama a Dios. Teófilo, la palabra griega, Teófilo, significa un amante de Dios o amador de Dios. Entonces pudiera ser un título genérico, todo el que ame a Dios, o un funcionario romano que se ha convertido, ¿ok? Personalmente, hermanos, pienso que Teófilo era un funcionario romano que se había convertido. Ahora, Lucas le escribe el Evangelio y el libro de Hechos para darle certidumbre de las cosas que ha creído. ¿Ok? Ahora, esto es muy importante, hermanos, porque esto nos va a ayudar a entender el corazón del Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Hermanos, si Teófilo es un funcionario romano, es como pensar, hermanos, que alguien de gobernación, pensar que alguien que trabaja en alguna secretaría importante se ha convertido al cristianismo. Probablemente esta persona viene de un trasfondo ateo, probablemente esta persona viene de un trasfondo que cree cualquier cosa diferente, ¿verdad?, de la religión. A lo mejor, ¿verdad?, Teófilo como funcionario romano pudiera haber tenido un trasfondo griego, ¿verdad?, de los dioses griegos, o Teófilo pudiera haber tenido un trasfondo romano ¿verdad?, y toda la cultura romana,
¿verdad? Pero al final, hermanos, es un funcionario que no está en relación con el cristianismo y el judaísmo, ¿ok? Y aquí esto es importante, hermanos, porque este libro fue escrito especialmente para ese tipo de personas, para ayudarnos a hablar con personas que no necesariamente tienen un trasfondo religioso, que no necesariamente tienen un trasfondo, ¿verdad?, en que el cristianismo sea considerado seriamente. Hermanos, usted sabe, para muchas personas nosotros aquí somos gente loca o gente que no tiene nada que hacer, que se reúne aquí. Algunos piensan que nosotros estamos aquí recibiendo terapia, ¿verdad? Y ya salimos muy felices de la terapia. Muchos piensan que es así, ¿ok? Muchos piensan que es así. Pero vamos a ver que Lucas quiere escribirnos. Ahora, mire por favor la introducción. Mire por favor la introducción. ¿Qué, hermano Juan? No sabemos, hermano, pero podemos tener una pista. No, pero ahorita voy a darle una pista. Ok, note, este es el prólogo del Evangelio de Lucas. Mire lo que dice aquí. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden, ahora voy a resaltar las frases importantes. La historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Ok, hermanos, ahora, esto es muy importante. Lucas, por inspiración, ¿verdad? Por obra del Espíritu Santo, no está usando la palabra historia de una manera como genérica. En inglés, hermanos, hay dos palabras para historia. Hay una palabra que es story, ¿verdad? Story. Y hay una palabra que es history. Story se puede aplicar a cuentos, cosas que no son reales. Pero history trata de hablar de hechos factuales y reales, ¿ok? Entonces, esta es la palabra que Lucas está usando, dice, de poner en cosas la historia, el asunto con hechos reales y factuales, de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Esta palabra también puede traducirse, han sido cumplidas, como si hubiera una profecía en el trasfondo. Ahora, mire, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Hermanos, si esto ha de ser historia, debe tener testigos factuales, ¿sí o no? Y este es el asunto, hermanos. La historia la cuenta quien la vio, la cuenta quien la percibió, ¿sí o no? Y Lucas está diciendo, los que desde el principio vieron con sus ojos, ahora mire aquí, y fueron ministros de la palabra. Ahora, hermanos, esta descripción es muy importante. Él le va a llamar la palabra. La palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Hermanos, esta es una de las razones, ¿verdad?, por la que Lucas, ¿verdad?, está trabajando, porque él ha investigado. Lucas no nada más está, lo que me contaron, lo que me dijeron, no. Lucas ha investigado las cosas reales y factuales, porque está tratando de describir, ¿qué está tratando de describir? Historia. Está tratando de describir historia. Dice, me ha parecido, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Esta palabra es la que se utiliza para, hermanos, para funcionarios de gobierno. ¿Se acuerdan? El libro de Hechos le dice, oh excelentísimo Félix. Por eso creemos que Teófilo era un funcionario de gobierno. Y luego aquí, ¿para qué? Este es el propósito. Lucas nos dice el propósito definido. ¿Para qué? Conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Este es el propósito. El propósito de Lucas es escribir historia. Es escribir historia, hermanos. Y el libro de Lucas y Hechos tratan de ser eso, hermanos. Hermanos, y voy a orar con esto. No somos gente loca aquí, adorando a un Dios imaginario. No estamos recibiendo terapia, ¿verdad? No estamos como nos dicen, pues si te sirve, hazlo. Hermanos, creemos
que servimos a un Dios que controla la historia. Un Dios vivo, que sabe dónde comenzó y que sabe dónde va a terminar. Y Lucas está escribiendo esto para darnos certidumbre. Y espero que nos ayude. Vamos a orar y comenzamos. Señor, ayúdame por favor a compartir con mis hermanos lo que Lucas está tratando de escribirnos a través del Evangelio y el libro de Hechos. Especialmente voy a enfocarme en el libro de Hechos porque es donde pasé mucho tiempo escribiendo. Ayúdame por favor a compartir lo mejor posible, Señor. No quiero ser ni tedioso ni aburrido en la manera en que comparto tu palabra. Ayúdame, Señor, por favor. Y danos gracia y esperanza, Padre, en que no somos gente loquita, que no somos gente que no tenía otra cosa que hacer. Que somos en verdad genuinos creyentes de un Dios vivo y verdadero que controla la historia, de un Dios que gobierna todo. Ayúdanos, por favor, te lo suplico, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la secuela del Evangelio es el libro de Hechos. Hechos se escribe, hermanos, como la continuación del relato del Evangelio. Miren la secuela, así comienza la secuela. En el primer tratado, o literalmente dice palabra, en la primera palabra, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes después de haber padecido, mire aquí, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Y esto significa que no dejaron, ¿qué? Dudas. Ay, de seguro ni se les apareció Cristo, a lo mejor fue un fantasma. Cristo les dijo, tóquenme, para que vean, un fantasma no tiene cuerpo, pero yo tengo cuerpo. Es más, échense un pescadito, ¿se acuerdan? Comió pescadito con los apóstoles. O sea, no era un espejismo, no era una aparición, no era un espíritu, realmente Cristo apareció. Realmente Cristo apareció con dudas indubitables, que no dejaron duda, ¿ok? Apareciéndoseles durante 40 días. O sea, no nada más se les apareció el primer día de la resurrección, se les apareció durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Ok, este es un tema importante en todo Lucas y Hechos, hablándoles del reino de Dios. Y estando juntos les habló que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hermanos, el Espíritu Santo es una de las cosas que conecta, es uno de los elementos que conecta el Evangelio de Lucas y Hechos, ¿verdad? El Señor Jesucristo fue bautizado por el Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo va a venir en los creyentes. Hermanos, tenemos el versículo programático del libro. Cuando le digo programático, significa que nos va a enseñar todo el desarrollo. Ahora, mire aquí, por favor. Entonces, los que se habían reunido, estos son los apóstoles, hermanos, estos son los judíos que le preguntan diciendo, Señor, mire su pregunta de los judíos, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hermanos, lo que los judíos anhelan ver actualmente, como los apóstoles en aquel tiempo, es ver a Israel sin enemigos en todo su territorio que Dios les ha permitido y tener un descendiente de David sentado como rey. Hermanos, eso es lo que han anhelado. Entonces, cuando los discípulos ven que Jesús resucita, que Jesús en verdad comprueba quién dice ser, los apóstoles dicen, ahora sí, nos va a librar de los romanos, ¿verdad? Ahora sí, agárrese César y agárrese todos. Y el Señor, mire lo que el Señor les contesta. Creo que los desilusionó, porque les dice, no os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No les toca saber a ustedes cuándo va a pasar eso. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Hermanos, el libro de Hechos es un desarrollo del plan de Dios, de Jerusalén a todo el mundo. Es el desarrollo de la historia de Dios, hermanos, de la historia de Dios. Y esto, hermanos, realmente está organizado el libro de Hechos así. Note aquí, por ejemplo, vamos a ver una introducción y después vamos a ver eventos muy relacionados y principalmente en Jerusalén. Después, Jerusalén sigue siendo importante, pero el evangelio va a extenderse en Judea y Samaria. Después, en el libro de Hechos, vamos a ver cómo el evangelio va hacia la isla de Chipre y las regiones de Siria. Luego vamos a ver cómo el evangelio avanza hacia Asia Menor, principalmente lo que hoy ocupa Turquía, ¿verdad? Todo Asia Menor. Después vamos a ver cómo el evangelio, especialmente aquí, hermanos, por Pablo, ¿verdad? Especialmente aquí por Pablo, el evangelio avanza y ahora se va hasta Grecia y regresa a Asia Menor. Y el libro termina con Pablo yendo ¿a dónde? A Roma. Yendo a Roma. Entonces, hermanos, esta es la manera en que está desarrollado el libro. Es un desarrollo cronológico del avance del plan de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿por qué sé que esto es un desarrollo geográfico? Porque es muy importante. Lucas va a poner mucha atención en el avance geográfico del reino de Dios, de la iglesia, del avance. Ahora, usted a lo mejor ha notado que Lucas hace declaraciones y hace como pequeñas observaciones y resúmenes, y siempre vienen al final de una parte. Ahora, quiero que ponga atención en estas declaraciones. Al final de la obra en Jerusalén dice esto: y crecía la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Al final de la obra en Judea y Samaria dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Después, hermanos, ¿verdad? Bueno, después de la obra en Chipre y Siria, dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Después de la obra en Asia Menor, ¿verdad? Dice: así crecían las iglesias, eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Después de Grecia y Asia Menor dice: así crecía y prevalecía poderosamente, ¿qué? La palabra del Señor. Y por último, cuando termina Pablo en Roma, dice el libro: predicando Pablo el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. No sé si notó, pero puse en verde que en los resúmenes algo se enfatiza. La palabra del Señor, la palabra del Señor, la palabra del Señor. Hermanos, no está diciendo que aquí no está catalogando la misión del Señor como el cristianismo. Somos cristianos, pero no está diciendo el cristianismo. No está diciendo los bautistas. Sí, nota, lo importante no es que crezca nuestro nombre, nuestro título, nuestra religión. Eso no importa. Según el libro de Hechos, lo que importa es que crezca ¿qué? La palabra del Señor. La palabra del Señor. La palabra del Señor. Y entonces, ¿cómo se desarrolla todo esto? ¿Están conmigo hasta aquí? ¿Sí? ¿No se ha aburrido? Ok, vamos a ver rápidamente qué está pasando. Voy a hacer un resumen, ¿ok? Si veo que se pone tedioso, lo paro. Ok. ¿Qué está pasando en Jerusalén? Esta es Jerusalén, hermanos. Todos los eventos del libro de Hechos están. El Señor Jesucristo quiere llegar a Jerusalén, ¿verdad? Este es el templo. La última semana el Señor Jesucristo pasó mucho tiempo en el templo, y el Señor Jesucristo, ¿verdad?, padeció afuera de la ciudad. Todos los eventos que vamos a ver en el principio de Hechos están en esta ciudad. Esta es la ciudad de Jerusalén, ¿ok? Ahora,
lo que vamos a ver, hermanos, es que Jerusalén, ¿verdad?, se convierte en un lugar donde, vemos en Hechos 2, pasa el Pentecostés. En Hechos 2, hermanos, el Pentecostés es esa venida del Espíritu Santo que Dios prometió. ¿Se acuerda? Empiezan a hablar en otros idiomas, ¿verdad? De repente todos empiezan a hablar en otro idioma, ¿verdad? Y menciona ahí los idiomas, como si alguien empezara a hablar en inglés, francés, mandarín aquí. Es que está loco, ¿verdad? Luego vemos, ¿verdad? Ahí. ¿Qué más tenemos aquí? En Hechos 3, vemos, hermanos, después de que Pedro predica y les dice, estos no están borrachos, ustedes creen que están borrachos, pero están hablando en otro idioma. Y en Hechos 3 vemos la sanidad de un paralítico, ¿verdad? Luego, en Hechos 4 vemos el primer encarcelamiento de los apóstoles. Hechos 5 vemos a Ananías y Zafira y un segundo encarcelamiento. Y luego en Hechos 6 vemos la elección de los diáconos. Ahora, todo eso está pasando, hermanos, por favor. Está pasando aquí en Jerusalén. ¿Ok? Todos los eventos que están marcados de Lucas están en Jerusalén. El evangelio se está predicando. Todo es ahí en Jerusalén. Avanza el libro y entonces pasamos, ¿qué? De Judea y Samaria. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí, hermanos? Ok. En Hechos 7 tenemos una persecución y muerte. ¿Se acuerda de Esteban? Aquí en Jerusalén, hermanos, aquí en Jerusalén levantan falsos cargos contra Esteban, lo apedrean y, hermanos, ahí empieza una persecución. Todos los que sigan a Cristo los van a empezar. Ahora, no es una persecución del gobierno, esta es una persecución religiosa. Son los judíos, son los de la sinagoga los que los van a empezar a perseguir. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos aquí? En Hechos 8 tenemos que Felipe comienza y va hacia Samaria, ¿ok? Acuérdese que los samaritanos son esa gente despreciable que no quieren los judíos, porque son impuros. ¿Se acuerda cuando la mujer samaritana le pregunta a Cristo, ¿por qué hablas conmigo? Soy samaritana y soy mujer, y tú eres de esos judíos fachosos, ¿verdad? Y bueno, vemos a Felipe, hermanos, predicando el evangelio. Hermanos, en Samaria había un mago llamado Simón. Hacía magia. Hermanos, y la gente pensaba, este es el gran poder de Dios. Hermanos, había alguien haciendo. Pero llega el evangelio y la gente salva. Luego, hermanos, el evangelio se extiende y después, hermanos, si usted se acuerda, Dios manda a Felipe. Miren lo interesante. Terminó su trabajo aquí. Y de pronto el Espíritu Santo se lo lleva aquí, en el camino de Jerusalén a Gaza. Aquí es donde, hermanos, viene un etíope y viene a adorar a Jerusalén, ¿se acuerda? O bueno, ya regresa de Jerusalén a adorar y va leyendo la Biblia, pero el etíope, hermanos, no entiende nada. Está leyendo el profeta Isaías y le dice a Felipe, oye, ¿entiendes lo que...? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Oye, ¿de quién está hablando el profeta? Y empieza a hablarle de Cristo. Y termina, ¿verdad? Y entonces, note aquí, y termina con el etíope bautizado. ¿Qué más tenemos aquí en esta parte del libro de Hechos? Ok, ahora quiero que mire aquí. En Hechos tenemos la conversión de Saulo, ¿verdad? Mis hijos luego se avientan la canción de Saulo en su caballo. Ok, ahora, ¿qué tenemos aquí, hermanos? Pablo era un religioso judío acérrimo y él va a moverse de Jerusalén para llegar a Damasco. Pero en su camino a Damasco, hermanos, en su camino a Damasco, se encuentra con el Señor. ¿Se acuerda? Se encuentra con el Señor. Y hermanos, primero le pregunta, ¿quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. Y después le pregunta, ¿qué quieres que haga? ¿Ok? Y ahí tenemos, hermanos, la persecución de uno de los rivales del evangelio. Después vemos el evangelio que avanza de Chipre y Siria. Tenemos en Hechos capítulo 9. Ahora, miren por favor. Ahora, en rojo
es el ministerio de Pedro. Pedro se empieza a mover de Jerusalén y va hacia Lidia y Jope, ¿ok? Aquí es donde se acuerda que resucita una hermana, ¿verdad? A Tabita, ¿se acuerda que la resucita? Y entonces Pedro, estando en Jope, en Hechos capítulo 10, aquí en Cesarea hay un hombre, hermanos, gentil, se llama Cornelio. Y Cornelio tiene una visión y le dice, oye, manda a llamar a Pedro que está en Jope, dile que venga porque tengo algo que decirte. Entonces, ¿verdad? Mandan a traerlo y aquí Pedro, ¿verdad? Comienza su viaje. Hermanos, esto es muy importante porque esta es la primera vez en Hechos capítulo 10 que gentiles van a escuchar el mensaje de salvación, van a ser convertidos y el Espíritu Santo va a venir sobre ellos. Esta es la primera vez. En Hechos 11, hermanos, los judíos en Judea, hermanos, se ofenden. Ahora, Pedro, ¿por qué andas con esa gente? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo entras con los gentiles? ¿No ves que son sucios? ¿No ves que son gente que no adora a Dios? ¿No ves que son gente pagana? Y Pedro les explica, miren, Dios me mandó, Dios mandó una visión. Es más, les estaba predicando el evangelio y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y entonces se quedaron, con que Dios les ha concedido, hermanos, con que Dios les ha concedido. Ahora, esta parte dice, después de que pasa eso, todos los que Pablo persiguió, hermanos, adivine, están avanzando a Fenicia, están yendo a Chipre, están llegando a Antioquía, esta es parte de Siria, y están llegando a Tarso. Hermanos, aquí es donde el evangelio se está extendiendo. Ahora, esto es muy interesante. Dice que los judíos avanzaban, pero no hablaron la palabra de Dios. Pero de pronto, hermanos, empezaron a hablar con los gentiles. ¿Ok? Hermanos, ahora quiero que entiende, para nosotros, hermanos, eso es muy hasta raro. Porque los gentiles son esa gente pagana de aquel tiempo que adora a la luna, que adora al sol, que adora a todos los dioses griegos. Y entonces van unos judíos y les hablan de un Jesús, les hablan de un Salvador. Y ellos, ¿y ese quién es? ¿Y qué hizo? ¿Y por qué es importante? Hermanos, y esta es la cosa. Hermanos, piensen en el evangelio con gente que no tiene ningún trasfondo religioso. Hermanos, nosotros vivimos en México donde el trasfondo es católico. Hermanos, no somos ignorantes de Dios, pero imagínense que usted conoce a alguien que no tiene ningún trasfondo religioso y usted le empieza a hablar de Dios, de Jesucristo. Nos van a decir que está loco. Probablemente eso es lo que pasó con mucha gente. Y entonces, hermanos, el evangelio avanza a Asia Menor. Ahora, ¿qué tenemos aquí en Asia Menor? En Hechos 3, hermanos, tenemos el primer viaje misionero de Pablo. ¿Verdad? El Espíritu Santo aparta a Bernabé y a Saulo y empiezan su viaje misionero. Y entonces, de Antioquía, los mandan, hermanos, y empiezan a ir. Todo esto es Turquía actualmente. Y empiezan a predicar el evangelio en Turquía. Después, ¿verdad? Dice, hermanos, muchos gentiles se convirtieron. Y entonces mucha gente dice, esto es lo que pasó, hermanos. Los gentiles se convirtieron y entonces los judíos dijeron, no, pues si los gentiles se convierten, tienen que guardar el sábado, tienen que guardar la ley, se tienen que circuncidar, porque pues no es posible que vivan así. Y entonces se hace un escándalo y entonces Pablo y Bernabé tienen que venir de Antioquía a Jerusalén, no de aquí, tienen que venir de Antioquía a Jerusalén para participar en un concilio. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo que ahora quieren circuncidar a los hijos de los gentiles? Y entonces Santiago les dice, miren, Dios les ha dado salvación a los gentiles. Ni nosotros los judíos hemos podido cumplir la ley. Por favor, hagan 3 cosas con los gentiles. Díganles que se aparten de la fornicación, díganles que se aparten de la idolatría y que no coman sangre. Por favor, pero no los carguen. Ahora, hermanos, paréntesis. Hoy en día en las iglesias
Mucha gente quiere hacer un regreso a las cosas judías. Es que vamos a guardar el Shabbat. Es que vamos a guardar el Pesach. Hermanos, no. Hermanos, ya hubo un conflicto con eso. No vamos a hacer otro conflicto aquí. Hermanos, hacernos judíos no importa. Eso no es lo que Dios quiere. Cierro el paréntesis. Ok, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué más tenemos aquí, hermanos? En Hechos 15 está el concilio. Y en Hechos 16 regresan con la resurrección y comienzan su segundo viaje misionero. Hermanos, es este segundo viaje misionero donde ahora Dios va a permitir que el evangelio no nada más avance a Turquía, sino que ahora se extiende a Grecia. Esto es actualmente Grecia, hermanos. Todo esto es Grecia, ¿verdad? Ahora, lo que vamos a ver aquí, hermanos, es que dice en la Biblia que Pablo quiso ir a Asia, probablemente desde Antioquía, quería ir a algunas regiones de Galacia y moverse hacia ese lado, o de Antioquía moverse hacia a otro lado, ¿ok? Y dice que el Espíritu Santo les dijo, no, aquí en Troas, Pablo ve una visión de un varón macedonio, un varón griego, que le dice, Pablo, ayúdanos. Entonces, hermanos, es aquí donde Pablo llega a Grecia, ¿verdad? Y empieza a predicar, ¿se acuerda? En Filipos los encarcelan. Salen a Anfípolis, a Polonia y llegan a Tesalónica. Probablemente estuvieron 6 meses ahí. Después van a Berea. Los judíos quieren matar a Pablo y entonces lo mandan, ¿se acuerda? Y Pablo solito llega a Atenas. ¿Se acuerda? Y entonces empieza a hablar con todos los atenienses ahí. Ahora, hermanos, después de estar en Atenas, Pablo se viene a Corintio y pasa 1 año y 6 meses a Corintios. Y aquí, hermanos, pasa mucho tiempo. Después va a Éfeso y termina en Jerusalén y regresa a Antioquía, hermanos. ¿Ok? Y en Hechos 18 vemos todo eso. ¿Ok? Ahora, hermanos, en Hechos 19 vemos el tercer viaje misionero de Pablo. ¿Ok? Este es el tercer viaje misionero de Pablo. Ahora, Pablo, hermanos, pasa mucho tiempo en Éfeso. ¿Ok? Quiero que vea, por favor. Pasa mucho tiempo en Éfeso. Esto es Éfeso. De nuevo, todo esto es Turquía. Si usted quiere ver, busque en YouTube todas estas ciudades donde Pablo estuvo. Todo esto es actualmente Turquía, ¿ok? Entonces, está en Éfeso, pero hermanos, el evangelio fue tan poderoso en Éfeso que causó un revuelo. Aquí, hermanos, se narra que muchos brujos, muchos dedicados a la magia, se convirtieron al Señor. Hermanos, trajeron sus libros que valían muchísimo dinero. Y los quemaron, hermanos, y los quemaron, porque se convirtieron al Señor. Y entonces, ahora, aquí en Éfeso es donde Pablo le va a escribir a los corintios, porque tiene un asunto con los corintios, ¿ok? ¿Se acuerda? Porque prometieron dar una ofrenda, y pues no se les ve muy claro. Y luego Pablo dijo que iba a venir, y los corintios dijo, pues dijiste que ibas a venir y no vienes, Y entonces lo que hace Pablo es que manda a, ya se me olvidó a quién mandó, creo a Tito, para ir, y entonces Pablo lo que hace es viaja a Macedonia, Filipos, Tesalónica, se encuentra a Tito, y vienen en Corintios. Aquí en Corintios es cuando escribe la carta a los romanos, y les dice a los romanos, hey, voy a ir a Jerusalén a dejar una ofrenda para los pobres. Hermanos, los versículos que citamos en las ofrendas son versículos que Pablo les está escribiendo porque es una ofrenda para hermanos que están en una escasez horrible. Y dice Pablo, voy a regresar y de ahí quiero ir a Roma y quiero que ustedes me ayuden a llegar a España. ¿Ok? Y bueno, este es el tercer viaje misionero de Pablo. De nuevo, en Hechos 20 tenemos una visita corta a Macedonia y Acaya y después el camino a Jerusalén. Y por último, hermanos, este es el trayecto de Pablo a Roma. Hermanos, sí llegó a Roma, pero como preso.
Estuvo 2 años aquí en Cesarea, ¿se acuerdan? Hermanos, lo rescataron de Jerusalén porque lo iban a matar. Hermanos, parecía narco, ¿verdad? Pablo, ¿por qué lo protegieron, hermano? Porque lo querían matar. Pasó 2 años en Cesarea. Uno de los funcionarios quería que Pablo le diera dinero. Pablo, ¿de cómo nos arreglamos? Como Pablo no soltó dinero, se quedó ahí. Hasta que Pablo dijo, quiero ir con César. Y entonces comienza. Ahora, hermano, si usted se da cuenta, todos esos capítulos, Lucas los narra con detalle. Estuvimos en esta isla, aquí casi nos morimos. Y todo esto hasta que llegaron, hermanos, a Roma. ¿Ok? ¿Qué pasó, Gibran? En barco y caminando. En barco y caminando, sí, en barco y caminando. Sí. Sí, sí. Todo, sí, exactamente. Muy poco, muy poco. Pero no, la mayoría eran viajes caminando. Y hermanos, todo eso es el desarrollo de Hechos. Todo lo que le acabo de decir es el desarrollo de Hechos. Es un desarrollo geográfico. Ahora, ¿cuál es el tema del libro de Hechos, hermanos? ¿Cuál es el tema del libro de Hechos? ¿Cómo puedo describir el libro de Hechos en una oración? Esta es mi oración. A pesar de la oposición, Dios continúa su plan de salvación a través de la proclamación de la persona y la obra de Jesús por medio de los apóstoles y la iglesia, quienes son empoderados y guiados por el Espíritu Santo. Hermanos, voy a usar estos colorcitos: amarillo para Dios, rojo para Jesús, apóstoles y la iglesia para los testigos, la palabra de Dios, y Espíritu Santo con estos. Ahora, hermanos, en el libro de Hechos hay 27 discursos, ¿ok? 27 veces que las personas hablan. Una tercera parte del libro de Hechos son discursos, hermanos. Son gente hablando. No nada más es narración histórica, ¿ok? El libro de Hechos tiene discursos. Ahora, en los discursos, hermanos, está el tema importante. Mire, por favor, este es el primer discurso de Pedro en Hechos capítulo 2. Ahora, hermanos, Pedro, comienza explicando que la venida del Espíritu Santo es el cumplimiento de la profecía de Joel. Acompáñame a Hechos, por favor, ahí en sus Biblias. Hechos capítulo 2, versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Ok? Ahora, hermanos, termina versículo 21. Este es el último versículo de la profecía de Joel. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será. Ahora, hermanos, esta última frase que acabamos de leer es la que conecta con este mensaje. Dice Pedro, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será. Ahora, la profecía de Joel, cuando habla del nombre del Señor, está hablando de Jehová, está hablando de Yahweh, ¿ok? El nombre del Señor en el Joel es Yahweh, es Jehová. Ahora, hermanos, Pedro les dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. ¿Ok? Ahora, quiero que vea este énfasis. Este es un varón aprobado por Dios o varón establecido por Dios. Entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. ¿Quién es él? Jesús. Como vosotros mismos sabéis. A este, ¿quién es este? Jesús, entregado por el determinado consejo o plan y anticipado conocimiento de Dios. Hermanos, la muerte de Cristo no fue un incidente, la muerte de Cristo fue planeada. Cada detalle en la muerte de Cristo fue planeada por Dios.
Hermanos, Lucas quiere enseñarnos, esto es historia, esto es profecía, esto es el plan de Dios, esto no es una fantasía. Los cristianos no somos gente, ¿verdad?, loca, recibiendo terapia. Esto es la verdad. Ahora, note aquí, por consejo de Dios, por plan de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual, ¿quién es? Jesús, Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahora, nótese el énfasis en Dios. Dios escogió a Jesús, Dios hizo los milagros por medio de Jesús, Dios hizo el plan usando a Jesús. ¿Ok? Ahora, mire por favor, les dice Pedro, varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros. Pero siendo profeta, hermanos, los profetas comunican el mensaje de Dios. Los profetas comunican, hermanos, la historia de Dios. Hermanos, los profetas no son videntes como los que vemos en las noticias. No son gente que lee el café, no son gente que lee la letra, son gente que va a decir realmente lo que va a pasar. Y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en tu trono. Y viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Mire lo que dice Pedro. A este Jesús que mataron, este Jesús que negaron, es el Hijo de David. Este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos ¿qué? Testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y de nuevo, mire el énfasis, es Dios quien mandó la profecía, es Dios que cumplió la profecía y trajo a Jesús, es Dios que lo resucitó, es Dios que lo exaltó, es Dios que prometió al Espíritu Santo. Es Dios el que está, hermanos, continuando su plan. Termina este mensaje de Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, a este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Mire aquí, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hermanos, nota el énfasis, y de nuevo, en el nombre del Señor. Ahora, en Hechos 4 tenemos otro sermón. Este sermón viene después, ¿se acuerda? Pedro van al templo, hay un paralítico, hey, pues un pesito, ayúdame. Pedro, como todo pastor, pues no trae dinero, ¿verdad? Y le dice, pero pues lo que tengo te doy. Y que lo sana. ¿Se acuerda? Y causó un revuelo y todos, ¿qué está pasando aquí? Todos. Y entonces Pedro predica este mensaje y de nuevo, mire el énfasis. Viendo Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué os ponéis los ojos en nosotros, como por si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios, mire por favor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Si quiere le doy, apágalo hermano, porque me
es la competencia. Ok, note de nuevo. Hermanos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pediste que se diese un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos ¿qué? Ahora mire por favor. Y por la fe en su nombre. A este, el paralítico que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos nosotros. Ahora, mire el énfasis de nuevo. Es el Dios de la historia, hermanos. Pedro les tiene que decir, es el Dios de los judíos. Hermanos, ningún pueblo puede jactarse que Dios lo haya escogido, solamente el pueblo de Israel. Hermanos, Dios no escogió a los mexicanos, ni nuestros antepasados, ni a los gringos, ni a los ingleses. Dios escogió al pueblo de Israel y ha traído a Jesús. Pedro termina diciéndoles en este mensaje, bueno, no, casi me falta. Mas ahora, hermanos, sé que por la ignorancia lo habéis ahí hecho como vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él, Dios, envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que Dios por boca de sus santos profetas, que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Y de nuevo, Lucas pone este reto a Teófilo. A ver, Teófilo, si todos los dioses dices que son importantes, ¿qué Dios ha anunciado algo y se ha cumplido? Te pongo en la mesa. ¿Qué Dios griego, romano, de la India o de todo lado? ¿Qué Dios es como este Dios? Que lo que ha dicho por los profetas lo ha cumplido. Él dijo que iba a traer a Jesús y adivina qué, trajo a Jesús. Díganme, ¿qué otro Dios puede hacer eso? Y es lo que Lucas está poniendo aquí sobre la historia. Entonces, de nuevo el énfasis, Dios ha cumplido. Ahora, hermanos, el mensaje de la salvación es arrepentidos y convertidos. Hermanos, la esencia del mensaje de la salvación es, ¿por qué nos tenemos que convertir? Hermanos, el problema de los hombres para con Dios son sus pecados. Hermanos, el problema de la gente no es la pobreza. El problema de la gente no es la ignorancia, el problema son los pecados. Cristo vino para pagar por nuestros pecados. Hermanos, ese es el principal problema. Lo que nos separa de Dios es nuestros pecados. Pedro no está diciéndoles, miren, conviértanse para que se bauticen y para que empiecen a echar ofrendas. Miren, conviértanse para que empiecen a hacer esto, no, es para que sean ¿qué? Para que se arregle su relación con Dios. Hermanos, por favor, lo más importante que hacemos en esta iglesia es compartir el mensaje de salvación para que usted tenga una relación real con Dios. De nada sirve que usted venga aquí y usted no tenga una relación con Dios, no tenga la seguridad de una relación con Dios. Hermanos, ¿cuánta gente vive engañada, congregándose los domingos que Dios está bien, pero no experimenta, no tiene una certeza de la relación con Dios? Eso es lo más importante. Después de ese evento, los judíos sueltan a Pedro, lo regañan. Y los judíos dicen, pues es que no podemos negar el milagro. Este señor tiene 40 años. El paralítico tenía 40 años. Pedro regresa con los hermanos y oran. Nótese la oración de los creyentes después del encuentro de Pedro con las autoridades religiosas. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús.
a quien ungiste. Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Hermanos, ellos se unieron para crucificar a Jesús, pero mire lo que dicen para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado, ¿qué? Mataron a Jesús porque tú lo habías planeado. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mire lo que lo que están orando. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, aquí va un comentario con todo respeto, por favor. Yo sé que hay unas iglesias que enfatizan el Espíritu Santo y los milagros y un montón de cosas. Por favor, aquí atención. Los milagros fueron reales, pero los milagros servían como la verificación de Dios sobre el mensaje. Miren lo que están pidiendo. Concede a tus siervos que hablen ¿qué? Tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales. Sí, el propósito de los milagros, hermanos, no es sanar gente. El propósito de los milagros era verificar que este mensaje era verdadero. Hermanos, Cristo no vino a sanar, Cristo vino a predicar la palabra de Dios. Hermanos, por eso nunca vamos a hacer algo de señales y milagros, porque Dios nos mandó a predicar, no a sanar. Pero Dios lo hizo para verificar su mensaje. Ahora, cuando son llenos del Espíritu Santo, ahora por favor, mire aquí, de nuevo, con todo respeto. Muchas iglesias enfatizan la obra del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo para hacer un desgarriate. Gente se cae, gente es un desorden, pero miren lo que están haciendo cuando están hablando del Espíritu Santo, cuando están siendo llenos del Espíritu Santo. Y fueron llenos del Espíritu Santo, ¿y qué hicieron? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No se tiraban y hacían visiones. ¿Ok? No lloraban y hacían visiones. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y bueno, hermanos, y así tengo el mensaje de Pablo. Y ya se me acabó el tiempo, pero así tengo el mensaje de Pablo. Así tengo el discurso en su primer viaje misionero, en Hechos. Déjenme llegar a la aplicación. Hermanos, la historia en que vivimos es de Dios y Él no está inactivo. Hermanos, solo hay un Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Cuando Lucas está escribiendo historia, está escribiendo history, no story. Esto no es story, está escribiendo history. El Dios verdadero escogió a la nación Israel para bendecir a todas las naciones por su Hijo Jesucristo. Dios cumplió toda promesa de traer a Cristo. Dios cumplió toda promesa de los sufrimientos de Cristo, resurrección, exaltación y entronamiento. Hermanos, Dios cumplirá toda promesa de la segunda venida de Cristo. ¿Qué hacemos aquí ahorita? Esperando la segunda venida de Cristo. Hermanos, esto va a ser genial. Cuando venga Cristo y todos los ateos y youtubers y todos aquellos que se burlan, que dicen Jesus, un día va a pasar todo eso. Y no van a saber ni qué onda. Pero nosotros ni vamos a estar aquí. Y si estuviéramos aquí, nosotros sí les podríamos decir, ¿sabes qué? Nosotros sí sabemos qué onda. Porque se está cumpliendo todo lo que Dios dijo. Su palabra. ¿Ok? En su palabra. Ahora, note aquí. Hermanos, la iglesia se ha convertido en el pueblo de Dios que Él usa para cumplir sus propósitos. Los apóstoles fueron testigos de la vida y muerte y resurrección de Cristo. Los apóstoles compartieron el mensaje de la salvación que llama al arrepentimiento y la fe. Toda persona puede ser parte del pueblo de Dios creyendo en Jesús. Creyendo en Jesús. Hermanos,
Yo sé que es muy presuntuoso decir, pero la Biblia dice, un Dios verdadero, un Hijo Jesús, para darnos salvación. No existe otro medio. No todos los caminos llevan al cielo. No, hermanos, no es el mismo Dios con diferentes nombres. El Dios verdadero se llama Yahweh y nos mandó a su Hijo Jesús para salvarnos, perdonarnos de nuestros pecados. Solamente un Dios verdadero, solamente un Señor Jesús. Hermanos, la tarea de la iglesia está en la proclamación oral de la persona y la obra de Jesús. Hermanos, y ya no tuve tiempo de enseñarles, pero la tarea principal de la iglesia es hablar oralmente la palabra de Jesús. Esa es nuestra tarea, hablar de Jesús. Ahora, hermanos, eso debe hacerse sencillo, mecánico y natural. Hermanos, no somos vendedores. No somos vendedores. No vaya la gente ofreciéndole, mira, vente a la iglesia, te va a ir bien. Oh, vente a la iglesia, somos re buena onda. Dan café todos los domingos. Eso no es lo importante. Lo importante es hablar de Jesús y que la gente tenga una relación con Jesús. Solamente. Hermanos, la vida de Jesús es la palabra de Dios o palabra del Señor. Y la manera en que ella corra y se extienda está relacionada con el crecimiento de los discípulos. Hermanos, algo que me ha dado una esperanza como usted no tiene idea, es el énfasis de Lucas sobre la palabra de Dios. Hermanos, lo importante es la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, hacer correr la palabra de Dios, esta palabra, no mis ideas, no mis sermones, la palabra de Dios. Por eso sugerimos otras traducciones que usted pueda entender. Lo importante es la palabra de Dios. Me gusta mucho. Muchas iglesias han tomado este tema y este lema para la iglesia. Tomando en inglés es taking the word to the world. Tomando la palabra al mundo. Hermanos, esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es con la palabra de Dios compartirla al mundo. Hermanos, si nos tratan de loco, no se frustre, no se agüite. Pero tampoco lo haga religiosamente o hipócritamente. Es la palabra de Dios poderosa. Hermanos, esta es mi convicción ahora. Si la palabra de Dios crece, si la palabra de Dios corre, adivine qué también va a pasar. El crecimiento de discípulos. Yo lo he dicho como pastor, hermanos, a mí no me interesa llenar este lugar con gente que no sepa qué hacemos aquí, que no esté interesada en la palabra de Dios. Hermanos, yo quiero, y es mi deseo, que usted conozca la palabra de Dios, de Génesis hasta Apocalipsis. La palabra de Dios es lo importante, la palabra de Dios, entender la palabra de Dios. Y por último, algo que podemos todos, nuestra pregunta del catecismo, de las verdades bíblicas. ¿Cuál es la historia principal de la Biblia? Hermanos, ¿cuál es la historia principal de la Biblia? Repita conmigo, por favor. La Biblia nos muestra quién es Dios y cómo está obrando para restaurar su creación caída para su propia gloria. Otra vez, hermanos, ¿cuál es la historia principal de la Biblia? La Biblia nos muestra quién es Dios y cómo está obrando para restaurar su creación caída para su propia gloria. Amén. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, por favor. Hay muchas cosas que todavía me faltaron decir. Probablemente en septiembre voy a tomar más tiempo para hablar de cosas del libro de Hechos, porque el libro de Hechos nos describe la vida de la iglesia. Señor, por muchas cosas en la historia, por muchas cosas en la tradición, a veces hemos distorsionado y hemos perdido la razón de por qué estamos aquí el domingo. ¿Por qué nos vestimos así? ¿Qué tan importante es la iglesia? ¿Qué tan importantes son los hermanos? ¿Qué es lo importante? Y a veces en verdad nos hemos distorsionado. Una de las cosas que en verdad yo quiero eliminar es pensar que solamente por mi asistencia el domingo yo voy a estar bien con Dios.
no tomando la palabra todo el resto de la semana, no creyendo en el Señor y no obedeciendo. Eso es un error. La palabra de Dios debe estar todos los días. El contacto con la palabra de Dios es el contacto con Dios. Ahora, la palabra de Dios no debe ser ni religiosa ni mecánica. No debe ser ni hipócrita. Debe ser natural. Y es mi deseo y el deseo, Señor, tuyo, que podamos, Señor, llevar la palabra de Dios al mundo. Señor, muchas veces yo tengo miedo porque la gente me ha tratado muy mal cuando trato de testificarle. Y de verdad a veces me da miedo, a veces me da incomodidad, a veces, Señor, prefiero no dar un folleto porque es incómodo y porque la gente me trata como loco. La verdad me ofende mucho que me traten como ignorante porque me cuesta mucho estudiar. Pero yo entiendo porque es un mundo que no le interesa a Dios. Señor, ayúdanos y danos esperanza. Y ayúdanos a confiar de todo corazón que lo importante es tu palabra, el mensaje de Jesús. Y que es el Espíritu Santo quien convierte a las personas. Yo no puedo, Señor, y nadie aquí podemos. Es solamente tu obra. Y solamente tú puedes convencer a las personas. Esto era el deseo de Lucas para Teófilo, que tuviera certidumbre de las cosas. Ayúdanos, Padre, por favor. Te lo suplico. En Cristo Jesús. Amén.